Hace unas 3 semanas yo te decía que cuando en verdad vienes a buscar a Dios, no hay otra forma, no hay otra opción. La única opción es que cuando vienes a buscar a Dios, vas a ser transformado por la misericordia y el poder del Espíritu Santo. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si llegamos a Cristo con una vida miserable, mi vida tiene que dejar de ser miserable. Si llegamos a Cristo cuando hay maldición en mi vida, esa maldición se tiene que transformar en bendición. La tristeza se transforma en alegría, el llanto se transforma en gozo, el lamento se transforma en baile, la pobreza en riqueza. Y definitivamente no estoy hablando de riqueza económica, pero si llega ese tipo de riqueza, si llega riqueza económica a tu vida, yo te aseguro que no le vas a decir que no. ¿Verdad? Yo creo que no hay nadie que le vaya a hacer el feo. Ay, no, Señor, no me bendigas, por favor, no me des dinero, por favor. Creo que no hay nadie que vaya a decir eso. A menos que realmente seas un hijo de la religión, que de eso te voy a hablar ahorita. El punto y a lo que quiero llegar es que la transformación es inevitable. Cuando en verdad venimos a buscar a Cristo, tu corazón es transformado inevitablemente. Tu mente se transforma y en general tu vida completa es transformada inevitablemente. Pero cuando en verdad venimos a buscar a Cristo, tu corazón es transformado inevitablemente. Tu mente se transforma y en general tu vida completa es transformada inevitablemente. Pero si vienes a la iglesia, si te congregas en una iglesia, pero tu vida y tu corazón no es transformado, no está siendo transformado, no hay un cambio positivo en mi vida, sigo igual de amargado, sigo viviendo una vida miserable, sigo viviendo en pues sumergido en una maldición, sigo todavía siendo de una mentalidad pobre, es porque realmente no estamos buscando a Cristo. Hay muchas cosas que podemos buscar en la iglesia, pero lo más común es que venimos buscando una religión. Yo he traído este tema muy arraigado en mi cabeza porque realmente creo que hay dos tipos de personas: las que tratamos de vivir una relación personal con Cristo y las que en general venimos a buscar una religión. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de venir a la iglesia? ¿Cómo es que debo buscar a Cristo? ¿Por qué buscar una religión no es suficiente? Y de eso es de lo que quiero platicarte. Resulta que cuando buscamos a Cristo, el resultado es una transformación verdadera. Pero resulta que tengo ya algunos años congregándome y no he visto esa transformación. Sigo igual de amargado, sigo sumergido en mis deudas, sigo cayendo en los mismos errores, incluso sigo repitiendo los mismos problemas. Yo les he platicado que en algún tiempo yo estuve también viviendo un estancamiento espiritual. Y es que fue algo muy chistoso. Perdón, dice mi esposa, es que no entiendo dónde está lo chistoso. Bueno, fue curioso, fue tal vez inexplicable. ¿Cómo es que caíamos en el mismo círculo, en el mismo bache? Me mordió un perro, me caí de la moto, a mi esposa la mordió un perro. Y luego, cuando dimos la siguiente vuelta en el desierto, me vuelve a morder un perro, me vuelvo a caer de la moto y a mi esposa la vuelve a morder un perro. Y cuando dimos la tercera vuelta en el desierto, me vuelve a morder un perro y dije, a ver, basta. Sí, o sea, basta. Sí, o sea, ¿qué sigue? Otra vez me voy a caer de la moto, otra vez la van a morder a mí. O sea, ya basta. Porque lo que estaba sucediendo es que estábamos dando vueltas en el desierto, estábamos buscando, no estábamos viendo una verdadera transformación. Y una de mis teorías es que quizá no hemos puesto o no estábamos poniendo nuestra atención en Cristo, sino estábamos poniendo la atención en la religión. Y el problema verdadero es que la religión no tiene poder. Y escucha esto,
y escucha esto, ninguna religión tiene poder. No existe una religión que tenga poder, porque el único que tiene verdaderamente poder para transformar tu vida es el Señor Jesucristo. Independientemente de la religión que profeses, el único que tiene poder para transformar tu vida es el Señor Jesucristo, a través de la misericordia y el poder, la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Antes de continuar, quiero darte una información muy importante. La Biblia nos enseña a confiar en Cristo, quien a su vez nos enseña a confiar en el Padre. Pero la Biblia no habla en ninguno de sus libros acerca de religión. De hecho, la palabra religión o alguna de sus variantes como religioso, religiosa, etcétera, etcétera. La palabra religión o alguna de sus variantes se menciona solamente 5 veces en la Biblia. Y en todas las ocasiones que menciona la palabra religión es para hacer referencia a algo que no estamos haciendo bien. Las únicas 5 veces que menciona la palabra religión en la Biblia es para decirnos que no estamos haciendo las cosas bien. Y quiero que me acompañes a Hechos 17:22. Te voy a poner un ejemplo de esto nada más. Hechos 17:22. Es nada más para ponerte un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Si tienes una pluma y libreta, pues anótalo. Hechos 17:22. Te sugiero que lo anotes. ¿Y sabes por qué? Porque si no tienes oportunidad de buscarlo ahorita, lo puedes buscar más tarde en tu casa. Y es que este ejemplo para mí es muy importante. Y además te voy a decir los otros 4 versículos donde se habla de la palabra religión, para que veas que lo que yo te estoy diciendo es correcto, ¿sí? Hechos 17:22 dice: entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fíjate, el apóstol Pablo estaba de visita en Atenas. ¿Dónde está Atenas? Atenas es una ciudad que pertenece a Grecia, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo estaba en Grecia predicando el evangelio, pero se dio cuenta cuando visitó a las iglesias de los griegos, sobre todo las iglesias de Atenas. Se dio cuenta que tenían muchos ídolos, que tenían altares para diferentes dioses, que si el dios del sol, que si el dios del trueno, que si el dios de la lluvia, que si Dios... Tenían muchos altares. Incluso tenían hasta un altar así vacío y decía: para el Dios no conocido. O sea, por si acaso se les había pasado alguno, pues ahí tenían su altarcito también, ¿verdad? Por si acaso no conocemos alguno, ese es el altar del Dios que no conocemos. Y entonces Pablo les dice: es que ustedes son muy religiosos. Estoy notando que ustedes son muy religiosos. Para el apóstol Pablo, el poner muchos altares, prender veladoras, rezarle a las estatuas, perdón por mi mala pronunciación, pero el rezarle a las estatuas es lo que el apóstol Pablo llama religioso. El tener los altares, las veladoras y el rezar a las estatuas o rezarle a los ídolos es a lo que el apóstol Pablo les llama religiosos. Y es que definitivamente nada de esto tiene poder. Nada de esto tiene poder. Te voy a decir los otros 4 para que tú lo veas en tu casa. No los leo todos ahorita porque tendría que aventarme toda la hora escudriñando todos los ejemplos. Y es nada más para que te des una idea de dónde habla la Biblia acerca de religión y cómo es que habla de la religión. El otro versículo es Hechos 25:19, Hechos 26:15, Santiago 1:26 y Santiago 1:27. Te recomiendo mucho los de Santiago, están buenísimos. Bueno, al menos a mí en lo personal son de los que más me gustan en cuanto habla de la religión. Hablando un poquito de Santiago, Santiago me gusta mucho porque dice
que la verdadera religión es, y te da una serie de instrucciones para que sepas cuál es la verdadera religión, ¿sí? Entonces, te lo recomiendo, Santiago 1:26 y 1:27. ¿En verdad crees que eres un hijo de Dios? Sencillo, compórtate como tal. Si crees que eres un hijo de Dios, pero tu comportamiento no está a la altura de un hijo de Dios, entonces quizá eres solamente un hijo de la religión o un hermanito de la religión, pero no un hijo de Dios. Ya sé, me vas a decir, pastor, pero en Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron y todos los que creyeron en él, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, un verdadero hijo de Dios se comporta como un hijo de Dios. Si creemos más en la religión, entonces no estamos comportándonos como hijos de Dios. Tú podrás decir que has recibido a Cristo en tu corazón. Podrás decir que has creído en su nombre. Pero, ¿cómo vas a creer si no lo conoces? O, ¿cómo le has recibido si no pasas tiempo con él? Y ya te estoy hablando de por lo menos 2 hábitos de los que hablé la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo. Pero, primer hábito tiene que ser la oración y el segundo la lectura de la palabra. Si no pasas tiempo en oración, ¿cómo me puedes decir que recibiste a Cristo en tu corazón? Y perdón, no es regaño para nadie, ¿sí? Lo que quiero es que entendamos que si estamos congregándonos en una iglesia, pero no estamos pasando el tiempo en oración, si no estamos pasando tiempo de intimidad con Dios, entonces, pues realmente no me estoy comportando como un hijo de Dios, me estoy comportando como un hijo de la religión. ¿Por qué? Porque no tengo esa comunión con Dios, no tengo esa cercanía con Él. Cuando yo recibo a alguien en mi casa, yo paso tiempo con Él. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Si realmente recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo más lógico es que pasemos tiempo suficiente con Él. Si no pasamos tiempo suficiente con Él, entonces quizá no lo hemos recibido correctamente. Y pasa lo mismo con el conocimiento. ¿Sí? No podemos hablar de que creímos en Jesús si no lo conocemos. ¿Y cuál es la manera correcta de conocerlo? Voy a la iglesia para que el pastor me hable de Cristo, o pongo una prédica por internet. ¿Sabes una cosa? Esa no es la manera correcta. No es la manera correcta, y más adelante te voy a decir por qué. Pero esa no es la manera correcta. La manera correcta es tomando tu Biblia y leyéndola. La manera correcta es tomando tu Biblia y leyéndola. Precisamente, por cierto, tengo que aventar mi comercial. Hoy terminamos Apocalipsis. Gracias a Dios, hoy terminamos 2 capítulos diarios. Por cierto, hoy nada más tocó uno porque para poder cerrar. 2 capítulos diarios. Empezamos hace 1 año, 8 meses. Empezamos todos a la par. No todos terminamos a la par. Algunos terminamos a la par, no todos terminamos a la par. Pero hoy precisamente terminamos de leer nuestra Biblia. ¿Y qué crees? Mañana empezamos en Génesis 1. 2 capítulos diarios. No es complicado. Lo único que yo te sugiero es que no pongas un pie debajo de tu cama cuando ya leíste tus 2 capítulos diarios. Y mira, eso funciona siempre. Eso siempre me funciona. Porque el día que tengo alguna cosa que hacer, o por ejemplo cuando viajamos, a veces se nos complica en la mañana porque te levantas temprano para irte y ahí se me fue el día y ya no leí. Somos humanos, también podemos equivocarnos, pero al día siguiente me pongo al corriente. A veces 2, 3 días me pongo al corriente. Y gracias a Dios leímos 2 capítulos diarios hasta terminar la Biblia. Aprovecho para decirte, para mí esa es la única manera que podemos conocer de viva voz al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Sí, yo no digo que está mal que escuches una prédica como esta, o que la veas, o que vengas a la iglesia. No, al contrario, está muy bien, porque al congregarte, tener un pastor que te guíe, que te motive, estás seguro, por lo menos, como les he dicho, por lo menos tienes la seguridad de que hay una persona que está orando por ti, por lo menos una.
con nosotros somos dos, mi esposa y yo, ¿sí? Ya con eso, el hecho de congregarte en una iglesia, sabes que hay alguien que está orando por ti, ¿sí? Para eso sirve congregarse. Sí, ok, para escuchar la palabra de Dios, claro que sí también. La fe, dice la palabra que la fe viene por el oír, está bien, para escuchar la palabra de Dios. Pero si quieres verdaderamente conocer al Señor, es agarrando tu Biblia y leyéndola, ¿sí? Y 2 capítulos diarios, 1 año, 8 meses, mira, se van como agua, se van rapidísimo. Es más, yo creo que no sabemos ni cómo, pero ya, pero llegamos 1 año, 8 meses después y ya leímos toda la Biblia completa. Entonces, no puedes decir que lo has recibido si no pasas tiempo con Él. No puedes decir que lo conoces si no has leído su palabra. El tiempo en oración, la lectura de la palabra, el congregarse son puntos importantes para poder verdaderamente decir que soy un hijo de Dios. Si solamente me congrego, entonces soy un hijo de la religión. Si no paso tiempo en oración, si no paso tiempo en la lectura, solo me congrego o busco prédicas por internet, ¿sí? Me muerdo la lengua porque esta prédica se sube a internet, pero esa es la realidad. Si no estoy haciendo nada más que buscar por internet, perdón, soy un hijo de la religión. Pero para verdaderamente ser un hijo de Dios, necesito pasar tiempo en oración y la lectura de la palabra. Y después buscas también en internet y después te congregas. Claro que es importante también. Yo no digo que no sea importante. No estoy menospreciando la labor. Simplemente que para que puedas conocerlo de viva voz, tienes que empezar por esas 2 cosas. Para poder decir que lo recibiste, para poder creer verdaderamente con fe, tienes que empezar por esas 2 cosas. Creer en Jesús y recibirle en tu corazón va más allá de una religión. Creer en Jesús y recibirle en tu corazón, más que una religión, debe de ser una pasión, debe de ser nuestra pasión. Creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón, más que esa religión, tiene que ser una pasión. Y cuando en verdad eres apasionado por Jesús, tu transformación es inevitable. Te hago la pregunta, pero no quiero que me la contestes, lo que quiero es que reflexiones. ¿Te identificas con esto? ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo de la religión? No me lo contestes, eso es para ti. Ahora, 1 de Juan capítulo 4 verso 7, 1 de Juan capítulo 4 verso 7 y verso 8. Dice, queridos amigos, sigámonos amando los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y esta es la parte que quería llegar. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Yo diría que una de las señales de que eres un hijo de Dios es el poder amar, sencillamente el poder amar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Quiero recalcar esto: cuando en verdad comienzas a conocer a Dios, lo primero que sucede es que cambia por completo tu forma de amar a quienes te rodean. Un verdadero hijo de Dios no tiene problemas por amar a sus semejantes. O sea, puede amar a cualquier ser humano. Los verdaderos hijos de Dios no tienen problemas por amarse los unos a los otros. Y yo aquí hago una pequeña distinción. Cuando dice los unos a los otros, son las personas con las que tenemos cercanía. Perdón, pero estudiando ya más la palabra de Dios, yo me doy cuenta que mi prójimo más próximo no es mi esposa. Ella es parte de mí. Somos unos y otros. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque pertenecemos a una misma comunidad, a una misma sociedad que inicia en nuestra familia. Entonces ahí es donde yo lo divido y digo, ahí es cuando dice ámense los unos a los otros. Pero también los hijos de Dios no tenemos problemas para amar al prójimo. El prójimo es cualquier otra persona que está fuera de este edificio. ¿Sí me explico? Con la que no tenemos una relación de cercanía. Cualquier otra persona es el prójimo con los que tenemos una relación de cercanía. Somos unos a otros porque pertenecemos a una misma sociedad o a un mismo núcleo familiar. En el caso, por ejemplo, que ponía de mi esposa y yo. Los hijos de Dios
no tenemos problemas con amar a las personas. Podemos amar a quien sea. Y ese es el primer punto en el que tu corazón es transformado. Yo les he platicado muchas veces la historia de unos familiares de mi esposa que, pues yo era muy amargado, sinceramente, yo era muy amargado. Y a ellos les encanta jugar a la lotería y son muy dicharacheros y muy risueños y se les gusta mucho convivir. Y yo llegaba de trabajar con mi cara de pocos amigos. Metía el carro a la cochera, me metía por el pasillo, del pasillo a la lavandería, subía las escaleras y me encerraba en mi recámara y la familia estaba de visita ahí. Y entonces, ¿por qué? Porque yo era así de amargado. Yo así era de amargado. Yo era un amargado feliz, ¿sí? Aunque hoy día no entiendo cómo es que un amargado podría ser feliz, pero yo era un amargado feliz. Así era yo, ¿sí? Pero el primer cambio que viene en tu vida, el primer cambio que viene en mi vida, cuando yo conozco a Cristo, es precisamente, que empiezo a no tener problemas con amar a las personas. Y entonces hubo un día que llegué yo y estaban todos, yo meto el carro a la cochera y entro por la puerta principal, llego hasta donde están todos sentados, me siento con ellos, ceno con ellos y todos estaban silencios, calladitos. Porque no entendían qué estaba pasando, porque no era normal. ¿Sí? Ya después hubo muchas otras loterías más donde nos la pasamos súper chévere, ¿sí? Pero me di cuenta de todo lo que había perdido. Me di cuenta de todo lo que había perdido por estar de amargado, por estar de amarguetas, como decimos en la casa, ¿no? Entonces, los hijos de Dios no tenemos problema por amarnos los unos a los otros. Y esa es la primera transformación que viene en nuestras vidas. Que ya nos podemos tratar con mucho más amor en nuestra vida. Y podemos tratar con más amor al prójimo. ¿Y qué decir del gran mandamiento? Los hijos de Dios aman a Dios por sobre todas las cosas. Claro, Dios es amor. Así que los hijos de Dios aman a Dios por sobre todas las cosas. Pero, como dijo Raúl Velasco, aún hay más. Aquí sí hay gente que conoce a Raúl Velasco. Si hubieran estado nada más los muchachos no saben quién es. Pero, como dijo Raúl Velasco, aún hay más. Jesús nos enseña a amar incluso a nuestros enemigos. En Mateo 5, 44 y 45, Jesús dice, pero yo te digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pero si tú no puedes amar a tus enemigos y tú no puedes orar por los que te persiguen, entonces eres un hijo de la religión. Perdón, yo soy enemigo de juzgar. Yo sé que esto se escucha así como que estoy juzgando, pero no, yo quiero que reflexiones porque yo lo que quiero es que te conviertas verdaderamente en un hijo de Dios. Yo quiero que si te identificas con esto, puedas darle la vuelta y empezar a creer en el Cristo que nosotros conocemos. No es que te esté juzgando y por eso hice este paréntesis pidiéndote perdón. Pero así de sencillo, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, ama a sus enemigos y ora por los que los persiguen. Lo repite en Lucas 6:27, dice, los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Lucas 6:35, amen a sus enemigos y háganles el bien. Pregunto, y no me lo respondas, es para ti, ¿te identificas con esto? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil resulta amar a tu enemigo? ¿Qué tan difícil sería tratar bien a una persona que te ha hecho daño, independientemente del daño que te haya hecho? ¿Qué tan difícil? Y si se te hace muy difícil todavía tratar bien a una persona que te ha hecho daño, independientemente del daño que te haya hecho, necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer más de Dios. Otro de los problemas es que en ocasiones venimos a Dios buscando un milagro. Venimos a Dios buscando un remedio o buscando una ayuda.
Pero, ¿qué sucede cuando no llega el milagro, cuando no llega el remedio o no llega la ayuda? Pues, ¿para qué voy? Si Dios ni me va a hacer el milagro. ¿Para qué voy? O por otro lado, ¿qué pasa cuando Dios hace el milagro o cuando viene el remedio, cuando viene la ayuda por parte de Dios? Pues, ¿para qué voy? Si ya tengo lo que yo quería. Yo estaba pidiéndole a Dios, no sé, una casa y ya me la dio. Pues ya, ¿para qué voy? En cualquiera de los dos casos, el problema es que la expectativa, es decir, venían buscando el milagro, venían buscando el remedio, venían buscando la ayuda y no venían buscando conocer a Dios. Y esos dos casos no te imaginas cuán comunes son. A menos nosotros como pastores lo vemos súper seguido. Nos lo dicen súper seguido. No, pastor, pues ¿para qué voy si Dios no me va a hacer el milagro? No, pues si ya tengo lo que yo quería, pues ya ¿para qué voy? Yo quería tener una familia, ya la tengo, ya no necesito a Dios. No te imaginas qué tan común es este caso. Y es que cuando vienes a buscar ese milagro, ese remedio, y no vienes a buscar a Dios, pues no viene una transformación verdadera, no produce ningún cambio en tu vida. Porque estás buscando más bien una religión. Pero hay alguien que tiene poder para transformar cualquier situación. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Tu vida puede ser transformada por completo si te atreves a conocerle en verdad. Y esa transformación de la que yo te estoy hablando va más allá que un simple milagrito. Esta transformación es mucho más que un remedio. Esta transformación es 1000 veces mejor que una ayuda por parte de Dios. Yo diría que esa transformación verdadera es un giro completo a tu vida. Es una vida nueva, como dice la misma palabra. Es una vida nueva que no te va a dar la religión, que nunca te va a dar la religión, porque solamente Cristo tiene poder para darte una nueva vida, donde la oscuridad se convierte en luz, donde te da una vida llena de amor verdadero. Si sigues buscando tu remedio, si sigues buscando tu milagro, si sigues buscando tu ayuda, entonces vas a seguir siendo un hijo de la religión. Si buscas a Jesús, entonces serás un hijo de Dios. Una ocasión platicaba con unos hermanos acerca del libro de Apocalipsis. Específicamente Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 6. Donde dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así es como lo dice. Y ellos decían, es que no se puede ser rey y sacerdote a la vez. Y yo digo, a ver, espérame. Vámonos a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice literalmente reyes y sacerdotes. O sea, que vamos a hacer las dos cosas. Vamos a ser reyes y vamos a ser sacerdotes. Si nos vamos al contexto, el rey es el que gobierna, el que dirige un pueblo, y yo soy un rey en mi casa. Yo soy el que gobierna, el que dirige, por lo menos mi familia. ¿Sí? Pero dice que vamos a ser sacerdotes también. Y sacerdote es aquella persona que presenta el sacrificio delante de Dios, y quiere decir que yo en mi casa también voy a ser un sacerdote. Yo soy el encargado de promover la presencia de Dios en mi casa. Y esta persona o estas personas decían, no, es que no se puede. O eres rey o eres el sacerdote. En este caso, a lo mejor tu esposa es rey y tú eres el sacerdote, o viceversa. Y yo decía, no, es que los dos tenemos parte en esto. Tanto ella también tiene que ser promotora de la presencia de Dios como sacerdote, y ella también tiene que ser promotora de la buena dirección. Si no, a mí me sueltas la administración de mi casa. Me refiero ahora sí en la economía, ¿verdad? Me sueltas la administración de mi casa 15 días y yo ya te la entrego en quiebra. Pero ya con la coparticipación de mi esposa, ya puedo mejorar esta situación. Entonces yo le decía,
La Biblia dice reyes y sacerdotes. Si fuera como tú dices, diría reyes o sacerdotes, pero no dice eso, dice y sacerdotes, o sea, las dos cosas combinadas. Y estas personas terminan la plática diciendo, mi pastor dice que así es y yo así le creo. Si mi pastor lo dice, es porque está correcto, por tanto, o eres rey o eres sacerdote, pero no las dos cosas. Cuando vale más la palabra del hombre que la palabra de Dios, entonces eres un hijo de la religión. Cuando vale más la palabra del hombre que la palabra de Dios, entonces eres un hijo de la religión. Por eso dije en un principio, el congregarse no lo es todo, porque yo soy humano y me puedo equivocar también. Es más, ahorita que mi esposa estaba hablando, ella empieza a dar un versículo y dice, creo que en Josué, yo, sí, Josué 1.8, ya cuando lo empieza a decir dije, wow, este no es Josué 1.8, cualquiera se puede equivocar. Una vez la historia de, ¿qué? No sé, revolví dos historias en la Biblia, entonces hice una historia más del Antiguo Testamento, ¿no? Hice una historia más provechosa, vamos a decir que revolví la historia de Abraham con la de Isaac, entonces imagínate la super historia que me aventé. Y hubo un hermano que me dijo, pastor, está usted confundido. Yo, perdón, tienes toda la razón. ¿Sí me explicó? Porque también me puedo equivocar, porque puedo cometer errores. Por eso digo que cuando vale más, yo no estoy juzgando a este pastor por haber predicado eso. Aprovecho para aclararlo. No. De hecho, una vez lo escuché predicar al respecto y él dijo exactamente lo mismo que yo. Así que yo no sé bajo qué contexto él predicaría en esa situación de decir rey o sacerdote. No sé bajo qué contexto. Porque cuando yo lo escuché predicar a él de este mismo versículo, y por eso me llamó mucho la atención, lo predicó exactamente como yo lo había explicado esa tarde. Entonces, realmente no te puedo decir dónde estuvo el teléfono descompuesto, pero un error cualquiera lo comete, ¿sí? Lo que no podemos es confiarnos ciegamente de lo que dice la persona que está al frente. No podemos solamente creernos de lo que dice el que está al frente, tomando en cuenta que somos humanos y podemos equivocarnos. Y podemos agarrar un versículo sin contexto para usarlo a favor de lo que quieras. Pero no debe ser así. Hay iglesias, que ven a su pastor como un santo, que ven a su pastor como un semidios. Hay papás que ven a sus hijos como sus diositos. ¿Sí? Entonces, si la palabra de Dios tiene más fuerza que la del hombre, entonces vas a ser un hijo de Dios. Pero si la palabra del hombre tiene más fuerza que la palabra de Dios, entonces eres un hijo de la religión. Perdón, ¿cómo te vas a dar cuenta? Hace rato te dije, cuando te hablé de la religión, que te di unos ejemplos, te dije, anótalos para que los veas en tu casa y veas que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú los veas, que tú veas que realmente es verdad. A mí me interesa que veas que lo que yo te estoy hablando es verdad. Si el hombre predica lo contrario a la palabra de Dios, entonces ese hombre es un hijo de la religión. Pero un hijo de Dios nunca seguiría, no debería de seguir a hombres que prediquen lo contrario a la palabra de Dios. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Escudriñándola, nada más. Si el hombre predica la palabra de Dios, pero se comporta de manera contraria, entonces ese hombre también es un hijo de la religión. Y quienes siguen a ese hombre que predica la palabra de Dios, pero en su vida actúa de manera contraria, también son hijos de la religión. Hay una infinidad de religiones que hablan de muchas cosas que dices, ¿cómo es posible que la gente pueda creer esto? Hace poco les hablaba de una supuesta profetisa que era
Supuestamente ella es la reencarnación de Cristo, es una mujer, la reencarnación de Cristo. ¿Quién te va a creer eso? Bueno, quien no ha leído la palabra, sí, lo puede creer. Pero, ¿quién te va a creer eso? ¿Dónde habla la Biblia de la reencarnación? ¿Y dónde habla de que Cristo puede reencarnar en una... No importa si es hombre, mujer, burro, perro, lo que sea. ¿Dónde habla que Cristo vaya a reencarnar? Dice que Cristo va a venir, pero no es que vaya a reencarnar. ¿Sí me explicó? Porque eso no lo dice la palabra de Dios. Entonces, un hijo de Dios predica la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios sigue a quien predica la palabra de Dios, y un verdadero hijo de Dios se comporta conforme a la palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces, depositar nuestra fe en la religión no sirve de nada. La religión no da salvación. La religión no produce ningún cambio, porque simplemente ninguna religión, por donde le busques, tiene poder. Y entonces, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué tanta división? Te lo voy a explicar sencillo en una frase. Al diablo le interesa que el pueblo de Dios esté dividido. Al diablo le conviene que el pueblo de Dios esté dividido. Una vez, bueno, les platico contexto. Yo antes manejaba un Uber y se sube una señora, hermana en Cristo. Yo no le dije soy pastor, pero yo tenía mi música cristiana en el radio, como siempre. O era música cristiana o era música instrumental, pero siempre tenía música en el radio, y en este caso tenía música cristiana. Y me dice, ¿es usted cristiano? Le dije, sí, yo soy cristiano. Y dice, gloria a Dios, qué bueno que eres cristiano. Sí, yo también. Ya, pues empezamos a platicar y íbamos por ahí, por una calle donde hay un anuncio, a lo mejor, creo que es por acá mismo, ¿verdad? Donde hay un anuncio, no, por acá, que dice, longaniza de Valladolid. No sé por qué en mis apuntes le puse chorizo de Valladolid, pero es longaniza de Valladolid. Así el anuncio, ¿no? Y la hermana me dice, ¿qué venden ahí? Y yo dije, pues, longaniza de Valladolid. Dice, ¿y usted ha probado esa longaniza? Y le dije, mire, sinceramente no. O sea, no, esa no, la que vende este hombre no. No, pues no, porque nunca me he parado a comprarla. Probé una longaniza por allá, por la casa que compré ahí en el Willis, y estaba como muy salada, porque estaba muy salada. Realmente yo no como tanta sal y me pareció muy salada. Entonces ya nunca más he vuelto yo a comprar longaniza. Y dice, pero sí sabe usted que los hijos de Dios no podemos comer puerco. Y entonces empieza una plática acerca de las diferencias religiosas. Y yo le explico por qué yo creo que sí podemos comer puerco. Sencillo, para mí Cristo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Cristo murió no solamente para limpiar tus pecados, sino por todo el pecado de todo el mundo, incluyendo animales, incluyendo plantas, tierra y todo lo que habita en el mundo. Sencillo, te lo puedo comprobar bíblicamente. Y yo le empecé a platicar de eso y ella me dice, no, pero es que está mal y que no sé qué. Y empezamos a platicar de las diferencias religiosas. Sale el tema de la vestimenta. Me pregunta que si en la iglesia puede venir la gente con falda o puede venir las mujeres, pueden venir con falda, pueden venir con pantalón. Yo les dije, pueden venir como se sientan más a gusto, ¿sí? Hasta este momento, te recuerdo, no le dije que soy pastor, pero se puso la plática de esa manera y dice, no, la mujer tiene que vestir con falda larga hasta el tobillo, bla, 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 bla. Y dije, bueno, ¿y dónde dice eso? La Biblia dice que tiene que ser una vestimenta, yo digo decorosa, pero tiene otra palabra, no ostentosa. Sencillo, una vestimenta que no sea ostentosa. Pero no quiere decir que no puedas usar ropa cara. Si tienes dinero para comprártela, cómpratela. Ostentosa en la forma de mostrar tu cuerpo, ¿sí? Por eso dije yo le pongo la palabra decorosa, ¿sí? Tiene que ser una vestimenta decorosa, perdón, pero no vas a venir a la iglesia en tanga, ¿sí? O sea, o en bikini. No, si vas a la playa es tu bronca, pero aquí en la iglesia no vas a venir en bikini. Digo, hay que ser
congruentes, nada más, ¿sí? Ahora, si en tu vida diaria te desvistes para salir y a la iglesia vienes muy decorosita con la falda hasta el tobillo, pues no tiene caso, o sea, no estamos siendo congruentes, estamos de acuerdo. Y entonces ella decía, no, pues es que esto es diferente, no debe ser así, que no sé qué, y empezó a dar así su cátedra de su religión. Y yo le digo, ¿sabe qué? A ver, vamos a pararle. ¿Qué más da si usted no come carne de cerdo y yo sí? O sea, somos diferentes, solamente somos diferentes, pero Cristo es el mismo. O dígame usted si es otro Cristo al que ustedes siguen. No, es el mismo. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo tiempo viendo todas nuestras diferencias? Dígame usted si es otro Cristo al que ustedes siguen. No, es el mismo. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo tiempo viendo todas nuestras diferencias? ¿Qué importa si en tu iglesia una mujer usa falda larga hasta el tobillo y en mi iglesia la mujer es libre de vestir como ella quiere? ¿Qué importa eso? Bueno, siempre y cuando sea una vestimenta decorosa, lo vuelvo a repetir. Si con falda o con pantalón, Jesucristo es el mismo en tu iglesia y en la mía. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que mirar la diferencia entre tu denominación y mi denominación? Si el vínculo que nos une es más fuerte que todas nuestras diferencias, lo que nos une es nuestro Señor Jesucristo. Y al único que le interesa que centremos nuestra atención en nuestras diferencias, es el diablo. Que porque tú eres gordito, que porque tú eres flaquito, que porque eres moreno, que porque eres güero, el único que quiere que centremos nuestra atención en nuestras diferencias es el diablo. ¿Y sabes por qué? Porque al diablo le conviene. Al diablo le conviene. Porque un reino dividido contra sí mismo no prospera. Sencillo, ¿verdad? Al diablo le conviene. Sencillo, ¿verdad? Al diablo le conviene. Es el único al que le conviene que seamos hijos de la religión. Cuando tú y yo señalamos, criticamos y hasta detestamos a otros por pensar diferente, le estamos dando gusto al diablo. Solamente le estamos dando gusto al diablo. Estamos demostrando que somos hijos de la religión y le estamos dando gusto al diablo. Cuando juzgas o discriminas a otros porque no pertenecen a tu religión, al único que le estás dando gusto es al diablo. ¿Por qué? Porque Cristo es el mismo. Es el mismo aquí y es el mismo allá. Cristo es el mismo. Y quien le da gusto al diablo está muy lejos de ser un verdadero hijo de Dios. Quizá sea un hijo de la religión, pero no un hijo de Dios. No un hijo de Dios. En el cristianismo hay demasiada división también. Demasiada. Cuando conoces una persona que es cristiana, lo primero que te pregunta, ¿y qué denominación eres? Y yo digo, ¿qué importa la denominación, hombre? ¿Qué diferencia puede haber si tú eres adventista, si tú eres bautista, presbiteriano, si todos creemos en el mismo Cristo, cristiano, punto. Nada más. No, pero es que sí es importante la denominación. ¿Importante para quién? Para el diablo. Para vernos separados, para vernos más separados de lo que estamos ahora. Y hay personas que te van a ver raro, te van a ver diferente por ser cristiano, por ser un hijo de Dios, pero es porque no conocen otra. Nos enseñaron a ser hijos de la religión, no nos enseñaron a ser hijos de Dios. Desde niños nos enseñaron esto. Nos enseñaron a que tu religión, mi religión, pero no nos enseñaron que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que no hay otro. Que no hay otro. Jesucristo es el único Dios verdadero. Y no hay otro. No hay otro. Y lo único que tenemos que hacer es atrevernos a conocerle. Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces, estamos viviendo tiempos
Yo creo que tiempos muy difíciles, y esto de la pandemia vino a poner las cosas más difíciles. Decía un hermano, es que ¿sabes qué, pastor? Yo pienso que la pandemia vino a revelar quiénes son verdaderamente cristianos y quiénes no. Y yo creo que no. Yo difiero. Yo creo que vino a hacer que la iglesia se enfríe. Yo creo que la pandemia lo único que vino a hacer es enfriar a la iglesia. Aquellas personas que se congregaban y que eran fieles cada semana para ir a la iglesia, que oraban todos los días, que ayunaban frecuentemente, que leían su palabra de Dios, hoy dicen, hazme una videollamada, pastor. ¿No será más fácil, pastor, si nos haces una videollamada? Porque creo que como cristianos nos acomodamos. Y al acomodarnos, lo único que estamos demostrando es que somos hijos de la religión y no hijos de Dios. Y yo creo que es porque en verdad no conocemos al Dios verdadero. Lo hemos escuchado, sabemos que existe, creemos en Él, pero no le creemos a Él. Y este canto es como si Dios te estuviera hablando. Por eso sí quiero compartírtelo. Y quiero pedirte que dejes que la voz de Dios sea la que penetre hasta lo más profundo de tu corazón. Y que imagines que verdaderamente Dios es el que te está cantando esta canción. Y si hay algún cambio que tengas que hacer en tu vida, lo puedes hacer oportunamente y puedas ponerte a cuentas con Él para que lo conozcas verdaderamente y puedas gozar de la transformación que Cristo tiene preparada para ti. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz.
conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras como te sueño, pensarías más en mí. Te recuerdo que la palabra del Señor dice: yo tengo planes importantes, planes de construcción y no de destrucción para tu vida. Y eso lo abre el Padre. Solamente de que le conozcamos en verdad. Y en verdad es un canto muy triste, porque es el Padre hablándole a su iglesia. Es el Padre diciendo: si en verdad me conocieras, si en verdad me conocieras, no estarías mendigando el amor. Si en verdad me conocieras, dejarías que mi voz y mis bendiciones te alcanzaran. Si en verdad me conocieras, buscarías lo que estoy pensando para ti, esos planes de bendición y no de maldición. Estarías caminando por el camino que ya está trazado, por el camino que Jesucristo ya trazó. Si conocieras de Dios. Pero te tengo una buena noticia: todavía tenemos tiempo para arrepentirnos. Todavía tenemos tiempo de cambiar la dirección. Todavía tenemos tiempo de volver a Jesús y conocerle como Él quiere que le conozcamos y recibir las bendiciones que tiene para nosotros. Solo es que queramos verdaderamente conocerle, que dejemos de buscar la religión para buscar su presencia, que dejemos de buscar, de poner la expectativa en el hombre para poner la expectativa en el Señor Jesucristo. Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Y a la vez no hay tiempo que perder. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño, buscaría lo que he pensado para ti. Si conocieras como te sueño, pensarías más en mí. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Gracias, Señor, porque eres tú hablando en nuestros corazones, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un Padre amoroso, un Padre que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero sobre todo, gracias porque por tu misericordia, Señor, es que aún tenemos tiempo para arrepentirnos y volver al camino, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Dios, y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.